Cuando hablamos de tecnología, pensamos en inteligencia artificial, pantallas táctiles y casas inteligentes, como si todo hubiera empezado con el Wi-Fi, pero la tecnología lleva miles de años rediseñando nuestros espacios. Discretamente. El fuego decidió el punto donde nos reuníamos. La escritura permitió que el conocimiento sobreviviera generaciones. La rueda determinó qué tan lejos podíamos llegar. La electricidad nos convenció de que la noche era solo una sugerencia. Con la creación de las computadoras, nos abrieron un nuevo mundo digital e informático, y con la llegada del Internet nos permitió conectarnos desde cualquier parte del mundo. Pero ahora, con la inteligencia artificial, se empezó a automatizar cualquier cosa, e incluso nuestras decisiones. Después, al mudarse al hogar, todo empezó a girar alrededor de ellos. Estufas, refrigeradores, lavadoras, boilers, equipos de sonido, pantallas LED, computadoras portátiles, smartphones, smartwatch y por supuesto que no pueden faltar los videojuegos. Cada invento no solo resolvió un problema, pidió espacio, instalaciones e infraestructura, y la arquitectura obediente se fue adaptando. Así que no, la era digital no inventó la relación entre tecnología y espacio, solo la hizo más evidente. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Antes de hablar de cómo la tecnología modificó los espacios, vale la pena preguntarnos algo básico. ¿Qué es realmente la tecnología? La palabra proviene del griego techne, que significa arte, habilidad o saber hacer, y logos, que significa estudio o razón. Durante siglos existió la técnica sin ciencia formal. El fuego, la rueda o los sistemas de riego fueron desarrollos técnicos basados en experiencia, en observación y repetición. No había laboratorios, pero sí conocimiento acumulado por años. Con el tiempo, la ciencia comenzó a sistematizar ese saber, y cuando ciencia y técnica se unieron, nació lo que hoy entendemos como tecnología moderna, conocimiento aplicado para resolver problemas de manera reproducible y masiva. Desde entonces, la tecnología dejó de ser solo herramienta y se convirtió en un sistema que involucra energía, infraestructura, materiales, distribución y una organización social. Y quizá por eso, más que objetos aislados, la tecnología, como dice Marshall McLuhan, es una extensión de nuestro cuerpo y mente. Amplifica lo que somos capaces de hacer, y cuando esas extensiones necesitan espacio, la arquitectura inevitablemente está obligada a responder. En la primera era, la tecnología nos ayudó a sobrevivir. Las primeras herramientas de piedra permitieron cortar, perforar y modificar el entorno. Por primera vez, el ser humano no solo ocupaba el espacio, podía intervenir a voluntad en él. Las cuevas ofrecían refugio natural, pero el dominio del fuego lo cambió todo. Iluminó la oscuridad, dio calor y protección, y sin darnos cuenta el espacio comenzó a organizarse a su alrededor. Más adelante, con madera, huesos y pieles, surgieron las primeras estructuras construidas: chozas, palafitos, campamentos y asentamientos, y el espacio se adaptó en consecuencia. Ya con la Edad Antigua, la tecnología dejó de ser únicamente supervivencia y comenzó a organizar grandes civilizaciones. En Mesopotamia, el rueda amplió el mundo conocido, el territorio se expandió, el comercio creció y las ciudades adquirieron otra escala. La escritura permitió conservar conocimiento técnico, dejando de depender de la memoria, y por primera vez el saber podía acumularse. Incluso en el ámbito doméstico surgieron tecnologías silenciosas, como el almacenamiento subterráneo, el enfriamiento por evaporación, como las vasijas Ser, y estructuras como los yakshals persas. La conservación de alimento comenzó a requerir un espacio específico. La casa empezó a organizarse alrededor de esas funciones técnicas. Pero en Grecia fue un cambio de mentalidad en el que ya no solo se inventan cosas, se empiezan a preguntar qué es inventar. Para Platón, la técnica, la techne, era un saber hacer, pero podía volverse peligrosa si no estaba guiada por la ética y la filosofía. Desconfiaba de la dependencia excesiva en las herramientas, y que incluso llegó a criticar la escritura. Advertía que al apoyarnos en textos externos, la memoria podía debilitarse y generarse
una ilusión de sabiduría, una reflexión que hoy podemos comparar con nuestra dependencia a los celulares. Su discípulo Aristóteles fue más sistemático. Para él no era simple habilidad natural de improvisación, era conocimiento racional orientado a producir algo. Tenía método, principios y comprensión de causa. No solo se hace, se entiende por qué funciona. Mientras que Arquímedes fue el ejemplo perfecto de la técnica aplicada. Sus estudios sobre palancas, flotación e hidráulica influyeron directamente en la ingeniería y en la construcción. Con su famosa frase, "tenme un punto de apoyo y moveré el mundo", destacó el poder de la matemática aplicada para multiplicar la fuerza humana y superar limitaciones físicas. Roma tomó el conocimiento técnico acumulado y lo convirtió en caminos, acueductos y sistemas urbanos que organizaban el territorio como una red funcional, pero con la caída del imperio, esa gran maquinaria comenzó a fragmentarse. Ya en la Edad Media, el hogar medieval giró alrededor del fuego no solo como fuente de calor, sino como centro social. La sala principal, el gran salón, era cocina, comedor y espacio de reunión al mismo tiempo, pero cuando las chimeneas comenzaron a integrarse en los muros y el humo pudo canalizarse hacia el exterior, el espacio empezó a diferenciarse en habitaciones más privadas. Dormir, cocinar y convivir dependía directamente de esa energía calorífica que solo el fuego nos puede dar. En la cocina, hornos de mampostería y técnicas de conservación como el salado, el secado y el ahumado estructuraban rutinas domésticas. La preparación de alimentos no solo requería herramientas, requería espacios definidos. Mientras tanto, molinos de agua y de viento mecanizaban procesos como la molienda de grano. Aunque no estaban dentro de la casa, transformaron la economía del hogar. Menos tiempo dedicado al trabajo físico significaba una reorganización del tiempo familiar y productivo. La iluminación seguía siendo limitada. Velas y lámparas de aceite extendían el día apenas unas horas más. La noche imponía pausas, marcando ritmos sociales y biológicos. La tecnología en la Edad Media no era visible como progreso acelerado, era silenciosa, pero estaba redefiniendo el interior del hogar, cómo se distribuía el calor, cómo se almacenaban los alimentos, cómo se dividían los espacios y, por supuesto, cómo convivían las personas dentro de ellos. En la Edad Moderna, la mejora de la chimenea y la aparición de estufas cerradas permitieron controlar el humo y distribuir mejor el calor, y ese avance tuvo una consecuencia directa en la arquitectura doméstica. El espacio dejó de organizarse en torno a un único núcleo central y comenzó a fragmentarse. Surgieron cocinas separadas, recámaras más privadas y salas destinadas para recibir a invitados. Esta diferenciación trajo consigo una nueva especialización. Aparecieron hornos empotrados, utensilios más complejos y mobiliario diseñado específicamente para tareas culinarias. Al mismo tiempo, el servicio doméstico se profesionalizó, desplazando la cocina del centro social del hogar. La convivencia comenzó a trasladarse hacia salones y estancias pensadas para recibir, conversar y representar un estatus. El espacio ya no solo respondía a la necesidad, sino también a nuestra representación. Paralelamente, el baño inició su propia transformación, aunque todavía no existía la plomería moderna. Se difundieron bañeras portátiles, jarras, palanganas y muebles dedicados exclusivamente a la higiene personal. El aseo dejó de ser una práctica improvisada para convertirse en un acto cada vez más dignificado. En toda Europa comenzó a consolidarse una nueva conciencia sanitaria y la arquitectura respondió generando espacios y objetos específicos para el cuidado del cuerpo. Pero no solo cambió la manera de cocinar o asearse, también cambió la manera de organizar el tiempo. Con la llegada de los relojes mecánicos en el hogar, el tiempo dejó de medirse únicamente por la luz solar y comenzó a regular rutinas privadas, horarios de comida, trabajo, descanso y visitas. El hogar empezó a diseñarse en función de una temporalidad más precisa. El espacio, de alguna forma, comenzó a obedecer al reloj, y en medio de este espíritu innovador surge la figura inevitable de Leonardo da Vinci. Más allá de su célebre
célebres máquinas, él llegó a imaginar cocinas más eficientes con mecanismos giratorios automáticos para asar carne, impulsados por el propio calor del fuego. También proyectó ciudades con sistemas avanzados de circulación de aguas, niveles diferenciados para peatones y desechos, buscando higiene, orden y eficiencia urbana. Aunque muchos de estos proyectos no se materializaron, la intención era clara. La tecnología no solo resolvía problemas técnicos, tenía el potencial de reorganizar la vida cotidiana. Con la revolución industrial, el lugar dejó de evolucionar lentamente y comenzó a tratar de transformarse al mismo ritmo de la máquina. La arquitectura ya no respondía únicamente a tradiciones constructivas, sino a nuevas capacidades técnicas que aceleraban cada cambio. El hierro y más tarde el acero modificaron profundamente la manera de construir. Las estructuras se volvieron más resistentes y eficientes, mientras que los elementos metálicos utilizados comenzaron a producirse en serie. Al mismo tiempo, el vidrio industrial hizo posibles ventanas más amplias y accesibles. La luz natural entró con mayor intensidad, alterando fachadas e interiores. La casa empezó a abrirse visualmente al exterior, volviéndose más ligera y transparente. Pero el verdadero quiebre llegó con la electricidad, con la bombilla de Thomas Edison y los sistemas de corriente alterna desarrollados por Nikola Tesla y George Westinghouse. La noche dejó de ser un límite. El tiempo doméstico se expandió más allá del atardecer y la vida cotidiana dejó de depender del sol o de las campanadas de la iglesia. Y en ese mismo contexto, el fonógrafo, inventado por Edison en 1877, introdujo algo inédito: la posibilidad de grabar y reproducir sonido. Por primera vez, la tecnología ingresaba al hogar no solo para iluminarlo, sino para llenarlo de voces y música. Mientras tanto, el transporte también redefinía el habitar. Ingenieros como George Stephenson impulsaron el desarrollo del ferrocarril, acortando distancias y acelerando el crecimiento de la vivienda urbana. Poco después, en 1886, Carl Benz patentó en Mannheim el primer vehículo a motor. La movilidad comenzaba a reorganizar la ciudad y con ella la ubicación y el tamaño de las casas. Las comunicaciones no se quedaron atrás. El telégrafo de Samuel Morse, el teléfono de Alexander Graham Bell y la máquina de escribir de Christopher Latham Schultz introdujeron nuevas prácticas dentro de los espacios: el escritorio, la correspondencia mecanizada, la voz a distancia. La casa ya no era un espacio aislado, empezaba a integrarse a una red más amplia de infraestructuras técnicas. Y por primera vez el hogar dependía de sistemas externos para funcionar: energía, transporte, comunicación, y esa dependencia lo cambiaría todo para el siguiente siglo. Con la modernidad de inicios del siglo XX, la Bauhaus planteó una nueva idea radical. Cuando aparece un nuevo medio, el espacio ya no puede permanecer igual. Los dispositivos tecnológicos no eran simples objetos aislados del hogar, se convertían en nuevos centros de gravedad, modificaban la orientación del cuerpo, la disposición del mobiliario y la forma de reunirnos. Si la vida comenzaba a girar en torno a una señal, entonces el espacio debe responder. La Bauhaus no pretendía ocultar la tecnología, sino integrarla con una intención consciente de que cada innovación reorganiza la experiencia del hogar. En paralelo, la movilidad también redefinía la vivienda. Cuando Henry Ford produjo en masa el Model T en 1908, el automóvil dejó de ser un lujo y comenzó a transformar la arquitectura. Surgió el garage como una nueva tipología y las fachadas incorporaron puertas vehiculares. Pero las dos guerras mundiales ayudaron a acelerar aún más este proceso. Funcionaron como grandes laboratorios tecnológicos. Muchas innovaciones nacieron con fines bélicos, pero terminaron integrándose a la vida doméstica. Uno de los primeros espacios en transformarse fue la cocina. Los refrigeradores eléctricos reemplazaron a las hieleras. Las estufas eléctricas y de gas sustituyeron al carbón. Pequeños electrodomésticos como tostadoras, licuadoras y cafeteras comenzaron a ocupar superficies permanentes. Cada aparato existía un lugar fijo, una conexión, una nueva lógica de reorganización. Al mismo tiempo, la radio, consolidada comercialmente en la década de 1920, tras los desarrollos de Guglielmo Marconi, se convirtió en el nuevo centro del hogar. La familia se reunía alrededor de un dispositivo y el mobiliario se reorganizaba en función de él. En los años 30 aparecieron sistemas de audio domésticos más sofisticados, tocadiscos eléctricos y
y radios de mayor fidelidad. La música dejó de depender de presentaciones en vivo y comenzó a almacenarse y reproducirse bajo demanda. Hacia finales de los años 40 emergió la televisión, desarrollada por pioneros como Philo Farnsworth o John Logie Baird. Aunque su expansión masiva llegaría después, ya comenzaba a desplazar a la radio como punto focal del espacio social. En 1940, el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena patentó un sistema de televisión a color, anticipando la evolución visual que transformaría por completo la experiencia doméstica. En paralelo, el teléfono se volvió cada vez más común dentro del lugar. Primero ocupó espacios centrales, luego pasillos y estudios. Incluso apareció el mueble telefónico diseñado específicamente para alojarlo. En 1946 se presentó ENIAC, basado en fundamentos teóricos desarrollados por Alan Turing. Aunque enorme y destinado a fines industriales y militares, marcaba el inicio de la computación, una tecnología que décadas después ocuparía escritorios, y así el hogar dejó de ser únicamente un espacio físico y se convirtió en un nodo de movilidad, comunicación y almacenamiento y entretenimiento. Por primera vez en la historia, la arquitectura comenzó a diseñarse no solo alrededor de las personas, sino alrededor de dispositivos tecnológicos que redefinían la manera de habitar. Después de las guerras, la tecnología dejó de ser extraordinaria y se comenzó a volver más cotidiana. La vivienda ya no era solo un espacio electrificado, empezaba a transformarse en un entorno electrónico y poco a poco digital, donde la innovación dejó de percibirse como un espectáculo y pasó a integrarse silenciosamente en la rutina diaria. En los años 50, la televisión se instaló definitivamente en la sala, convirtiéndose en el nuevo centro del hogar. El mobiliario comenzó a mirar hacia una pantalla luminosa que conectaba la casa con el mundo. En los años 70 llegó la videoconsola, volviéndose un espacio interactivo y participativo. Al mismo tiempo, la música dejó de ser un evento ocasional para convertirse en archivo. Los sistemas de audio evolucionaron en tocadiscos de alta fidelidad, amplificadores, cassettes, discos compactos y más tarde, junto con las cintas VHS, ocuparon repisas y muebles modulares, almacenando películas, programas y música. En paralelo, el teléfono fijo dejó de ser un lujo urbano para convertirse en una presencia constante dentro de la casa. Aparecieron mesas telefónicas en pasillos, pequeñas sillas destinadas a la conversación y ubicaciones estratégicas cerca de las entradas. Sin embargo, la transformación más profunda llegó con la computadora personal. Figuras como Steve Jobs y Bill Gates llevaron la informática a nuestras casas y el escritorio doméstico comenzó a llenarse de monitores, teclados, CPUs e impresoras. La vivienda incorporó por primera vez una máquina capaz de procesar información, y con la llegada del Internet y la World Wide Web desarrollada por Tim Berners-Lee, la casa se convirtió en un nodo activo dentro de una red global. Así el hogar se había convertido plenamente en un entorno electrónico y estaba listo para el siguiente gran paso. A partir del año 2000, el Wi-Fi sustituyó las conexiones físicas y el módem dejó de ser un objeto aislado para convertirse en un router permanente, oculto en algún rincón estratégico, pero absolutamente esencial y omnipresente. Las computadoras se hicieron portátiles, después llegaron los smartphones. La información ya no estaba en los libros o enciclopedias dentro de nuestras casas, sino en la palma de la mano. Marshall McLuhan señaló que la tecnología actúa como una extensión de nuestras capacidades, pero también transforma nuestra percepción, y en esta nueva condición, plataformas digitales, algoritmos e inteligencia artificial comenzaron a modelar no solo el espacio, sino también nuestro tiempo, la conducta y la forma en que entendemos la realidad. Este cambio no ocurrió de manera aislada. Manuel Castells mencionó que vivimos dentro de una sociedad red donde el hogar deja de ser un espacio cerrado para convertirse en un nodo activo dentro de una red global de información. Al mismo tiempo, la robótica comenzó a integrarse con naturalidad. Aspiradoras autónomas, asistentes virtuales y sistemas automatizados
automatizados. La inteligencia artificial ya no solo ejecutó órdenes, aprendió hábitos, sugirió compras y recomendó contenido. Yuval Harari advirtió que los sistemas comienzan a conocernos mejor que nosotros mismos, también comienzan a anticiparlos e incluso a influir en nuestras decisiones. Paralelamente, las redes sociales transformaron la vivienda, surgieron espacios instagrameables, los rincones pensados para videollamadas, presentaciones y creación de contenido. Y así la casa ya no solo se habitó, se mostró, convirtiéndose en un escenario. Investigadores como B.G. Fong y Adam Alter comentaron que muchas de estas plataformas están diseñadas para captar atención y generar hábitos mediante estímulos constantes, formando adicción a entornos digitales, y junto con el comercio electrónico, redujeron aún más la necesidad de salir físicamente del hogar, comenzando a concentrar funciones que antes pertenecían a la ciudad. Sherry Turkley señaló que estamos cada vez más conectados, pero también más solos dentro de los mismos espacios, fragmentando la vida social. La neuroarquitectura, disciplina que estudia cómo los espacios influyen en nuestro cerebro y la conducta, advierte que el entorno digital altera nuestra percepción del tiempo, la atención y la interacción social. El scrolling infinito generó ciclos de recompensa dopaminérgica que modifican los patrones de concentración y descanso, por lo que el hogar lleno de pantallas individuales en cada habitación favorece el aislamiento. Los cuartos gamer prolongan horas de sedentarismo y concentración inmersiva. Incluso han salido modelos especulativos como Mindy o Emma que ilustran los efectos físicos del uso prolongado de estas tecnologías. Hoy la vivienda percibe, registra y responde. Cada acción deja un dato y cada dato puede convertirse en una decisión. La aparición de la domótica implicó la creación de un ecosistema inteligente, donde iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos y comunicación funcionan como un sistema coordinado. Sensores, software e inteligencia artificial permiten que la vivienda no solo responda, sino que aprenda, que anticipe y se adapte al comportamiento del quien habita ese espacio. Justo como al día de hoy explora Carlo Ratti, donde el espacio se entiende como un sistema interactivo capaz de responder en tiempo real a los flujos humanos, datos y estímulos. Estamos en un punto inédito de la historia humana. Por primera vez, la casa no solo nos protege, ni nos conecta, nos interpreta, aprende, anticipa nuestras rutinas, regula la luz antes de que lo pidamos y sugiere decisiones antes de que las pensemos. La arquitectura ya no es únicamente materia, es información en funcionamiento, pero en medio de esta eficiencia surge una pregunta esencial. Si el espacio ahora responde por nosotros, ¿seguimos siendo nosotros quienes habitamos conscientemente? Si la casa piensa, calcula y automatiza, ¿qué lugar ocupa nuestra experiencia humana dentro de un espacio? La tecnología no es el problema, nunca lo ha sido. Es una extensión de nuestras capacidades, una herramienta extraordinaria. El desafío está en cómo la integramos, porque cada sensor instalado, cada pantalla encendida y cada algoritmo activo también rediseña nuestros ritmos, nuestra atención y nuestras relaciones. Hoy la arquitectura no solo organiza muros y estructuras, organiza conductas, y por eso el reto no está en hacer casas más inteligentes, sino espacios que mantengan viva la conexión humana dentro de un mundo digital permanente. El futuro va a depender únicamente de la conciencia con la que decidamos habitarlo. Gracias de verdad por quedarte hasta el final. Este espacio existe para cuestionarnos, para entender cómo la arquitectura no es solo materia, sino también formas de vivir dentro de los espacios con esta era tecnológica. Si este contenido te aporta valor, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal, dale like, comparte este video y ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Déjame en los comentarios qué opinas tú. Tu participación es lo que le da sentido a este proyecto. Y recuerda que la casa sea inteligente no significa que tú debas dejar de hacerlo. Cambio y fuera.